Vale. Esta cosa. Bueno, entonces, vamos a ver, esta es la agenda que vamos a ver hoy de las hormonas tiroideas. Vamos a ver la biosíntesis. Todo en medicina de endocrino es, todas las hormonas actúan a través de un receptor, por eso es que ustedes en todas mis clases verán el receptor de lo que sea esa hormona, porque las hormonas siempre se van a unir a un receptor para poder actuar. Si existe un mecanismo que es la vía no canónica que no utilizan receptor, pero no son todas las hormonas. Pero en este caso y la caso anterior, sí necesitan el receptor. Después tenemos la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, el metabolismo, efectos, alteraciones, cuáles son esos fármacos tiroideos, o sea, que me ayudan a mantener mis niveles de hormonas tiroideas y cuáles son esos que cuando tengo mucha hormona tiroidea necesito bloquear y cuáles son las características. Entonces, solo a manera de repaso, porque aunque ustedes no lo crean, a veces creemos que nos la sabemos todo y no nos la hacemos todo, ¿verdad? Esta es la glándula tiroidea. Ella tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y están unidas por un istmo. Y lo importante es que estas amarillitas son las glándulas paratiroides. Y es por eso que a veces cuando los cirujanos tienen que extraer la tiroides porque tiene algún componente que sea cancerígeno, ya sea benigno o maligno, si no siembran o no cuidan de no llevarse estas glandulitas, las personas quedan haciendo hipocalcemia todo el tiempo y tetania y hay que darles suplementos de calcio. Y es por esa razón. ¿Por qué? Porque cuando sacan la tiroides se vuelan las paratiroides. Entonces, o las extraen y las siembran en otro lugar para que ellas sigan produciendo porque ya tienen una función importante, o el pobre paciente va a tener que estar tomando suplementos de calcio el resto de su vida. ¿Ok? Eso les quería contar. Bueno, entonces empecemos. Acá vemos que esto es lo que uno llama como un folículo. Esta es como una visión un poco más agrandada de lo que es el folículo tiroideo. Fíjense que aquí están las células tiroideas, ¿ok? Este es su lado apical, este es su lado luminal y aquí está el coloide que allí es donde están las hormonas tiroideas. Entonces, veamos cómo ocurre esta biosíntesis de las hormonas tiroideas. Como les dije, este es el lado apical. Este es el lado de la membrana vasolateral. Fíjense que aquí yo tengo un transportador que es el NIS, que es un transportador de sodio, yodo, ¿ok? Por eso se llama NIS, porque así como entra una molécula de sodio, entra una molécula de yodo y por el otro lado tengo una sodio ATPasa, ¿sí? Y adentro voy a tener otra bien importante que es la pendrina. Entonces, yo tengo mis moléculas de yodo que ingresan a la célula folicular a través de este contrasportador, es transportado hacia la membrana apical y gracias a la pendrina va a ocurrir un proceso de periodización y dependiendo si yo uno dos moléculas de tetra, me va a formar una de cuatro, ¿ok? Yo sé que este es un poquito de trabalengua y por eso es que fíjate, aquí tienes una mono con una di, entonces me forma la triyotironina. Y si yo tengo aquí una otra mono y otra di, entonces me forma una tetra. Y lo importante es que ellas, una vez que se forman acá, en la luz apical, ellas vuelven otra vez gracias a la reabsorción de ese coloide y acá van a ser secretadas, ¿verdad?, al torrente sanguíneo por gradiente. O sea, mientras más hormonas yo tenga de este lado de mi célula versus la parte basal, ellas van a ser secretadas hacia el torrente sanguíneo. Fíjense que aquí salen las moléculas de T4 y T3, que son mis hormonas, ¿ok? Como pueden ver, acá hay cada una de estas letras, ven que está el paso metabólico, o sea, qué es lo que ocurre, y después está quién los inhibe, ¿ok? Entonces, por aras del tiempo, esto se los mando para que ustedes lo estudien y sepan qué me bloquea cada paso, porque aquí está bien definido. Después, como todo, ahora el receptor de la TSH, fíjense que este receptor tiene una, dos, tres, cuatro, tiene siete cadenas, están plegadas.
tiene un dominio extracelular y tiene un dominio intracelular que tiene aquí la proteína G, estimulatoria alfa, y también actúa sobre la adenilatociclasa para aumentar el AMP cíclico. ¿Y cuál es el efecto que él hace? Aumentar el crecimiento, la diferenciación celular y me estimula la síntesis hormonal. Entonces, este es el receptor y es un receptor transmembrana porque fíjese que él atraviesa la membrana lipídica que está acá de la célula. ¿Ok? Luego tenemos, cuando nosotros hablamos de la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, fíjese que empezamos todo con el control. El eje es hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea. Y luego la glándula efectora. La glándula efectora es a dónde van a actuar estas hormonas tiroideas. Entonces, fíjense que yo puedo tener, cuando yo tengo muchas hormonas tiroideas, o sea, tengo un exceso de producción de hormonas tiroideas, ¿qué voy a hacer yo? Yo le voy a decir a mi hipófisis y a mi hipotálamo, oye, no me produzcas más hormonas liberadoras de tirotropina, la TRH, o no me produzcas más hormona estimulante del tiroides, que es la TSH, porque yo tengo mucha. Entonces, esto es lo que uno llama regulación o retroalimentación negativa de asa larga si voy al hipotálamo y de asa corta si voy a la hipófisis, ¿ok? Y cuando yo tengo pocas, ocurre todo lo contrario. Yo le digo, cuando yo tengo pocas hormonas tiroideas, le digo a mi hipófisis, oye, prodúceme más em, hormona estimulantes del tiroides y le digo a mi hipotálamo, oye, prodúceme más hormona liberadora de tirotropina, porque el eje es así, se produce en el hipotálamo hormona liberadora de tirotropina, pasa aquí, va por la parte portal, hipotálamo hipófisis, llega a la parte anterior, porque todo esto está en la hipófisis pituitaria anterior, y se produce la TSH y esa TSH va a las glándulas tiroides a producir la T4 y T3 como lo vimos anteriormente. Sin embargo, hay otras sustancias que a mí me pueden bloquear esto, como son la somatostatina, me puede inhibir este eje, la dopamina, los glucocorticoides y los retinoides. Y también cuando yo le doy a un paciente mucho yodo, ¿ok? Cuando yo le doy una dosis ablativa de yodo, también estoy bloqueando la producción de hormonas tiroides. Entonces recuérdense, el eje es hipotálamo, hipófisis, glándula efectores que es la tiroides y puedo tener regulación de asa corta, regulación de asa larga y cuando hay muchas, bloqueo, cuando hay pocas, estimulo y hay otras sustancias que también me regulan este eje. Después, aquí, como es el metabolismo de las hormonas tiroideas, fíjense que yo parto de una tiroxina T4 porque ya tiene tres, eh, vamos a decirlo, tiene como tiene como 4 moléculas, por decirlo de alguna manera, y se forma la tetrayodotironina, por eso es tetrayodotironina, y luego por una desyodasa, es decir, voy a quitar un grupo de, de yodo, que se me fue la palabra de yodo, ya sea en la posición 5, ¿ok? Le quito, fíjense que aquí en la posición 5, fíjense que aquí le quité. Entonces aquí ya me queda, como me quedan 3 moléculas de yodo, entonces eso se llama triyodotirolina. Y por otro lado, si yo tengo una desyodasa 2, que también me va a quitar otro grupo de yodo en la posición 5 en la otra parte, en la otra molécula, también aquí me forma una triyodotironina, pero esta es la T3 inversa. Entonces es así como yo voy a metabolizar de la T4 la triyodotironina o la inversa cuando actúa la desyodasa 3 sobre la 2. Y aquí es la 1 o la 2. Entonces, ese es el metabolismo de las hormonas tiroideas. Ahora, las hormonas tiroideas tienen múltiples efectos. Ellas no están nada más ahí, como ustedes creen, para el efecto metabólico. Primero tiene el efecto sobre el peso,
tiene efectos sobre el corazón, sobre las enfermedades cardiovasculares, también tiene efecto sobre cuando el bebé, perdón, se está formando en útero. Si una mamá tiene hipotiroidismo, esa señora hay que darle full hormonas tiroideas porque su bebé va a nacer con cretinismo, va a nacer con hipotiroidismo congénito. También tiene una función en el sistema nervioso central y también tiene una función acá en lo que es en el gasto de energía calórica y en la temperatura corporal. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, las hormonas tiroideas tienen muchos efectos sobre nuestros organismos. Entonces, acá, voy a quitar esto aquí. Como yo les dije, ellas van a producir la tiroides, te va a producir T4 y T3, ¿verdad? Ellas van a entrar y fíjese que hay una correlación entre la tiroides y el receptor de la insulina y la glucosa, que ella va a estimular a los que son los transportadores de GLUT4 para captar más glucosa. Entonces, por eso es que hoy en día se ha visto que muchos pacientes que tienen alteraciones tiroideas también hay que pesquisarle y buscarle si no tienes alteraciones metabólicas. Y es por esta razón. Por otro lado, nosotros las patologías de la tiroides las podemos agrupar en dos grandes grupos. Y son dos fenotipos totalmente diferentes. Una es el hipotiroidismo, es decir, cuando las glándulas tiroides están disminuidas, que el hipotiroidismo es como lo muestra aquí, es una persona que aumenta peso, tiene un metabolismo muy lento y él también, no solamente el metabolismo, sino también su parte neurológica, habla lento, procesa lento, se mueve lento, todo el tiempo está con un cansancio, una fatiga, un decaimiento. Ese es el hipotiroideo. ¿Por qué? Porque le faltan las hormonas. Como yo les dije que tenía efecto del sistema nervioso central, este paciente es lento en todos sus aspectos. Y además es un poquito gordito y con aumento de peso. Luego tenemos el otro fenotipo, que es la antítesis, es lo opuesto, es lo contrario, es el hipertiroidismo. Aquí, al contrario, este caballero de este lado tiene su metabolismo acelerado, pero a la N, o sea, exponencialmente acelerado tiene el metabolismo. Por lo tanto, este paciente está acelerado, ansioso, con taquicardia, baja de peso porque come, 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 come. Sí, menos mal que Edgar Soto cerró el micrófono ahorita. Come, come, come y como tiene un metabolismo muy acelerado, todo lo está, tiene un catabolismo, o sea, todo lo va consumiendo, lo va destruyendo. Entonces, por eso esta persona tiene este aspecto que es delgado, flaco, pero está ansioso, aumenta el tránsito intestinal. De hecho, estas personas aumentan su hábito evacuatorio, se ve incrementado y comen y comen y comen y nunca engordan. Ustedes dirán, ay, pero qué bueno. No, no es bueno porque tienes un metabolismo tan acelerado que va a llegar un momento en que te puede dar un cuadro bien grave y puedes fallecer, ¿ok? Que es una tormenta tiroidea. Ese es el cuadro más grave que puede tener una persona con hipertiroidismo y puede resultar mortal. Así que tampoco es tan bueno las cosas. Los extremos son malos. Y en el caso del hipotiroidismo, puedes tener un coma mixedematoso, que estás lento, lento, pero tan lento que también puede requerir hospitalización y puedes terminar en fatal. Pero bueno, como todo en medicina, no todo en medicina es blanco y negro, no 2 más 2 no son 4 en medicina. Entonces hay pacientes que a lo mejor pueden tener un hipertiroidismo y no están tan delgados. A lo que le quiero decir que ahorita se llevan esto a grandes rasgos, pero igual siempre puede haber sus excepciones como todo. Eso es lo que le quiero decir. Por otro lado, también el hipertiroidismo suele cursar con una oftalmopatía, que es esta infiltración. Como hay muchas hormonas tiroideas, esto que ustedes ven aquí aumentado, esto no es más que la infiltración de las hormonas tiroideas en los tejidos alrededor del ojo. ¿Ok? Y es lo que uno conoce como la enfermedad de Graves-Basedow. Fíjense que tienen la apertura ocular bastante amplia, ¿sí? Más que lo normal. Tienen estos ojos como saltones, esta mirada como huevos fritos, ¿verdad? Como de asombro. Entonces, cuando ustedes vean una paciente con esta característica, piense que esa persona tiene
un hipertiroidismo y tiene una enfermedad de Graves-Basedow que efectivamente tú lo puedes controlar con medicamentos antitiroideos, porque como esto es exceso de hormonas tiroideas, pero después le tienes que dar la dosis ablativa de yodo para frenar esa glándula y después pasan del hipertiroidismo al hipotiroidismo, bueno, pero ahí le damos las hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros para las condiciones del hipotiroidismo? Tenemos el clásico Eutirox, que es de Merck. Esto puede venir en tabletas, en cápsulas, en polvo liofilizado para inyección. Esto es en caso de que sea un coma mixedematoso. Importante que esto tiene una absorción a nivel del estómago, intestino delgado, el 80%. Y por supuesto, esto hay que darlo en ayuna. Es decir, usted les debe indicar a la paciente que lo toma, que se lo tome apenas se levante, que se lo tome y luego va a hacer sus cosas que hace, bañarse, hacer su cafecito, el desayuno, lo que sea, porque es donde ocurre mejor la absorción y si lo toma junto con los alimentos, la absorción se va a ver afectada. Importante que tiene unos picos de T4 plasmático entre 2 a 4 horas, vida media de 7. Y bueno, a veces se recomienda duplicar la dosis si se olvidó una toma. Es importante que podemos hacer un control, es a las 6 semanas. Antes de las 6 semanas es imposible ver si hay un cambio porque tiene un tiempo en que la hormona se sintetiza. Y por otro lado, este, hay baja tolerancia vía oral o alteraciones en la absorción. Si hay baja, o sea, si una persona no tolera bien la vía oral, se puede administrar por vía endovenosa. Sin embargo, déjeme decirle que yo en mi práctica clínica, yo siempre he usado la vía oral y es muy bien aceptada por los pacientes. La vía endovenosa solo la he usado en pocos casos cuando están en un coma mixedematoso, que eso es una urgencia endocrinológica y está hospitalizado. Luego tenemos otra que se llama liotironina sódica, que esta es una sal de T3, viene en tabletas inyectables, tiene una absorción del 100%, su pico es de 2 a 4 horas y también se requieren en condiciones donde necesitamos una acción rápida, como mixematosa, una preparación concentrada de yodo 131 en el caso de calcio tiroideo. Y por supuesto, está menos indicado en el tratamiento de reemplazo hormonal, como la levotiroxina crónica por su vida media más corta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos como medicamentos cuando tienen hipotiroidismo. Ahora veamos cuáles son esos medicamentos antitiroideos, es decir, esos medicamentos que yo voy a dar y voy a bloquear la producción de las hormonas tiroideas. Tenemos básicamente el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol, pero realmente con los que yo he tenido experiencia clínica y los que llegaron en Venezuela era propiltiuracilo y metimazol. Este carbimazol nunca lo llegué a utilizar, les soy honesta. Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos antitiroideos? Bueno, ellos inhiben la formación de la hormona tiroidea, impidiendo la incorporación de los residuos de tirosil de la tiroglobulina. Eso está en la primera laminita que yo les mostré, donde está el folículo tiroideo. También ellos inhiben el acoplamiento de esos residuos de yodotirosil para formar la yodotirosina, inhiben a la enzima peroxidasa y también tenemos el propiltiuracilo, inhibe la conversión de T4 a T3, porque normalmente nosotros producimos T4 y luego a través de de una enzima yo puedo pasar de T4 a T3. Entonces, el PTU va a inhibir esa conversión. Entonces, si yo no tengo T4 y no tengo T3, no voy a tener T3, por lo tanto, no voy a tener tantas hormonas tiroideas. Aquí está lo que más nos encanta los farmacólogos clínicos, ¿verdad? Lo que es, cuáles son estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, como son la unión a proteínas plasmáticas, la vida media. No los voy a leer por aras del tiempo, pero esto se los mando y aquí está todo bien explicadito y lo que tienen que saber es aprenderse cómo es en cada una de las, ya sea PTU o metimazol, ¿ok? Pro- Propiltiuracilo, que este es el tapazol, no, perdón, sí, metimazol, que es el tapazol, y el PTU, este es propiltiuracilo.
Y aquí está, ojo, importante, que hay uno que es mejor utilizarlo durante el embarazo. Recuerden que en el embarazo las mujeres si tienen hipertiroidismo, hay que controlarse, ¿ok? Porque eso puede ser que produzca una amenaza de aborto, parto prematuro, es complicado. Entonces, usted le puede dar el PTU, es lo que está indicado en el caso de una mujer embarazada con hipertiroidismo. Y después que nazca el bebé, bueno, ahí ya le darán su dosis ablativa de yodo o si ya tiene varios, la mandarán este, a lo que es planificación familiar para que le busquen algún método anticonceptivo, ¿verdad? Y ustedes puedan después terminar de dar el tratamiento. ¿Ok? Luego, como les dije, aquí tenemos el tapazol, que clásicamente venía de 5 miligramos. Esto era de laboratorio Pharma, sí, el laboratorio Pharma, ¿verdad? También tenemos el Tirostat, que es el propiltiuracilo, que es su nombre comercial, y hay uno que traían algunas veces los pacientes de afuera, que es el Synthroid, que se parece mucho al Tapazol, pero es mejor utilizar o metimazol o el propiltiuracilo. Entonces, aquí tenemos también los fármacos, las características de los fármacos tiroideos, es decir, estos los voy a dar cuando yo tengo una paciente que tiene un hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, acá están como lo que es la levotiroxina, la tironina y aquí también está unas mezclas de una composición de T4 y T3, pero estas de verdad yo nunca las llegué a ver en mi práctica clínica, yo más que todo me manejé con levotiroxina y esto lo tenemos indicado en hipotiroidismo y cuando tengo una supresión de TH por cáncer tiroideo. Y aquí está todas como las características, ¿ok? Después, fíjense que la liotironina, que es la T3, este es cuando yo quiero un efecto rápido porque tiene un edema mixedematoso, un coma mixedematoso, y yo necesito, fíjense que a las 24 horas ya yo tengo una vida media bastante alta, un pico, ¿verdad? Se pueden dar múltiples dosis durante el mismo día y claro, es preferible la levotiroxina por sobre esta cuando yo voy a dar un tratamiento a largo plazo. O sea, esta hay que dejarlo como en casos hiperagudos y esta cuando yo voy a dar tratamientos a largo plazo. Luego tenemos aquí los fármacos antitiroideos, tenemos el metimazol. ¿Qué es lo que hace el metimazol? Bueno, reduce la producción de las hormonas tiroideas. Entonces aquí está cuando se deben utilizar. Como yo les dije, el metimazol no está recomendado en el primer trimestre del embarazo porque es embriotóxico o produce este, deformaciones y eso. Entonces es mejor no utilizarlo en el primer trimestre. Sin embargo, nosotros a las pacientes que estaban embarazadas, que tendrían hipertiroidismo, lo que hacíamos era darle PTU, ¿ok? Propiltiuracilo durante todo el embarazo hasta que lográramos controlar las dosis porque hay que tener las eutiroidea. Eutiroidea es cuando tenemos valores normales de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y que dependiendo del laboratorio va o de 0,7 hasta 2,5 o hasta 3. ¿Ok? Esos son los valores de las hormonas de la TSH. Y el propiltiuracilo también me reduce la producción de hormona tiroidea, pero también me va a reducir lo que es la conversión de T4 a T3. Y ella tiene, bueno, que produce una hepatotoxicidad, pero de verdad que es la mejor que se puede dar durante el embarazo. Y es bastante segura. Yo, de verdad, la hepatotoxicidad nunca la vi y créeme que tenía bastante paciente con PTU. Después aquí tenemos otros fármacos antitiroideos, ¿sí? Que no son como los más que uno los puede utilizar en caso de emergencia. Tenemos el perclorato, ¿ok? Pero este nunca lo llegué a ver yo, nunca tuve práctica clínica. La solución del Lugol sí, porque es cuando nosotros se lo damos a estos pacientes que estaban también ay, ¿cómo es que se llama esto? Una tormenta tiroidea, ¿verdad?
porque disminuye de forma rápida. De hecho, preparamos una solución de Lugol. Eso se puede mandar a preparar en la farmacia de la Facultad de Farmacia, allí donde hacen todas estas formulaciones. Ahí uno lo puede mandar a preparar, ¿ok? Porque esto se administra de forma rápida, actúa rápidamente y a veces lo preparamos y lo administramos en forma rectal, porque la absorción rectal es lo más rápido, ¿ok? También está la solución de Kiss, que es una solución saturada de yoduro de potasio. Tú también lo mandas a preparar y también sirve para ocasiones cuando tú necesitas reducir rápidamente, cuando tienes casos graves como tormenta tiroidea, porque como le digo, o sea, esa persona se puede morir. ¿Ok? Y también tenemos el yodo radioactivo, que es cuando el tratamiento definitivo de la enfermedad de Graves, ¿verdad? O cuando yo tengo una paciente que tuvo un antecedente de cáncer tiroideo, yo necesito, además después de haberle hecho la extracción y de haber hecho, de repente hubo resección de los ganglios de la cadena ganglionar cervical, yo igual le tengo que dar una dosis de yodo radioactivo para terminar de barrer el poco tejido que pudo quedar y no haga nuevamente eh, venga nuevamente el cáncer, ¿ok? Después, aquí tenemos otros, como es la tirotropina alfa. Estas son otras que son ya agonistas del receptor de TSH, pero son medicamentos que se crean bajo la recombinación humana, sí, DNA humano, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Y por supuesto, aquí hay otras sustancias que son más hacia cáncer de tiroides, sí, y que son inhibidores de la tirosin quinasa, que esa enzima participa en la producción de las hormonas tiroideas. Y aquí están los diferentes, y aquí está en dónde se utilizan, cuál es la indicación y cómo es su respuesta frente a cuando uno lo usa. Y eso es todo. Terminé, curiosamente. Siempre me gusta terminar con este pensamiento que no es mío, es de Eric Hoffer, donde dice: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Y qué significa?